Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, leones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacto. Lo que pasa es que dice un viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental. No solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias, para que ustedes lo vayan ubicando. En esa misma línea podemos conectar mucho o podemos hacer énfasis. Si tú eres de signo Aries, ascendente o luna, pues estos mensajitos van para ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con Aries? Todo el stellium que está teniendo Aries coincide mucho en la casa 10. Tanto planeta junto que hay en Capricornio está haciendo un trabajo minucioso en la casa 10. La casa 10 es la casa del éxito, Aries. Esta semana te pide hacer muchas cosas a nivel profesional. Cuando hay este stellium, además que hay una particularidad con todo este stellium, recuerden, Venus, el Sol, Marte, Mercurio, y hay 2 asteroides que se trabajan mucho en la astrología. Uno de ellos es Cupido, que está ahora por los 9 grados en la casa 10 para ti, Aries, y Juno, que son los compromisos. Tanta actividad planetaria pues le está pidiendo a Aries ejecutar funciones que lo lleven a desarrollar su performance. ¿Qué es lo que puedes hacer, pensar, que te guste, que tenga tu identidad? Es como si la vida esta semana para Aries del 12 al 18 le dijera: necesitamos trabajar mucho en las áreas profesionales, en las áreas de desarrollo personal, en las áreas que tengan mucha conexión con vocación. A veces Aries se puede dedicar a hacer cosas que no necesariamente tienen que ver con su vocación. Una cosa es ocuparse en algo y otra cosa, en este caso, es ocuparse en lo que verdaderamente le gusta. Entonces, para Aries esta semana le está pidiendo mucho la energía a eso. ¿Qué es lo que te gusta y cómo puedes empezar a labrar un destino con un norte diferente? ¿Cómo puedes empezar a conectar toda esa energía que tienes en una línea en pro que te lleve a futuro? Recuerden que tanta energía en la casa 10 Aries no necesariamente es para verlo realizado ya.
Por el contrario, es apenas empezar a colocar las primeras escaleras, apenas empezar a colocar los primeros eslabones que te van a llevar más adelante a tener esa dicha de poder estar en tu casa 10 o en el éxito o lo que tú quieras ver reflejado en la vida. Hay una particularidad que estamos teniendo, Aries, y esta semana te corresponde la luna en tres signos, en el signo de Escorpio, en el signo de Sagitario. Entonces, para Aries, ¿qué viene a decirle esta lunita que está por aquí? Hay que hacer algunos cambios, Aries. Hay que hacer para poder alcanzar esas metas tan ambiciosas de la casa 10, ese estelium en Capricornio que tienen muchos arianos ahora o ascendentes en Aries. Esta semana se requiere con la luna en Escorpio cambiar algunas cosas. Hay que modificar cositas, hay que ir cerrando temas, hay que ir sacando cosas que no necesariamente, esto yo creo que es el mensaje más importante para Aries. No necesariamente lo que tú cambies ahorita es porque no esté funcionando, no necesariamente porque sea mal, simplemente que para alcanzar la meta a futuro o para alcanzar esos logros, pues ya no son funcionales. Entonces necesitas mirar, Aries, cómo está tu mundo laboral, cómo está tu mundo, en este caso, económico. Esto es como muy, muy estratégico, ¿no? Para Aries. Entonces están teniendo una energía de mucha estrategia y de muchos cambios a futuro. Importante, Aries. Estamos a próximos, estamos a días. Los días los tienen contados las personas de signo Aries. Esto es maravilloso para todos aquellos que tengan alguna energía en Aries porque les va a permitir triunfar mucho. Entonces, si tú eres de signo Aries, fíjate que apenas Neptuno está haciendo el último proceso, está a 29 grados de Piscis con 41 segundos. Esto es muy poquitico. ¿Qué quiere decir, Aries? Que la vida le va a cambiar muchísimo este año. Esta semana es decisiva para, por lo menos, estar planeando o hacer la maqueta de cómo vas a visualizarte el resto de días, el resto de meses, el resto de años. Es como si la vida te estuviera pidiendo en esta semana, Aries, ascendentes, lunas, cómo vamos a planear el Nuevo Testamento, cómo vas a hacer nuevas cosas que te permitan, pues, alcanzar lo que tú quieres, ¿no? Todavía hay mucha magia y todavía hay mucha tensión en la parte emocional. Creo que Aries no se caracteriza de por sí por ser un signo tan emocional. Los arianos casi no se caracterizan por esto, ¿no? No quiero decir que no, ellos son más pasionales, ellos son más de fuego, son más de estar haciendo algo, como que la actividad y la energía del amor, Aries la tiene más fácil a través de los hechos, a través de los viajes, a través de hacer algo. Pues es un signo de fuego que pide acción. Júpiter en la casa 4 le está diciendo a Aries esta semana, aconsejando cómo puede conectar con la verdadera pasión, con lo que nos gusta. Fíjense que hay algo bien interesante. En la vida, para poder cumplir las metas de la casa 10 o para poder cumplir las exigencias de cómo nosotros queremos estar mañana, pues obligatoriamente necesitamos un piso. Y ese piso se lo está dando Júpiter en la casa 4. La casa 4 no solamente es el hogar y ya, no solamente es la casa o los ancestros o las raíces. La casa es los cimientos, la casa es la fe, la seguridad. La casa 4 también se relaciona mucho con la riqueza interna que yo tengo. Entonces, Aries, creo que esta es una muy buena semana para que ustedes empiecen a hacer como ese portafolio y empiecen a migrar una cantidad de información que les va a servir a futuro, por lo menos hacer la maqueta de cómo quieren ustedes ver proyectados, sus temas, ¿no? Sus sueños. Pues por ese lado puede llegar a ser muy ambicioso, retador también, pero muy favorable.